Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Y seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula Torah, guardar Torah en el corazón. Y domingo pasado empezamos a hablar de la vida congregacional, porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente que somos parte de algo más grande de lo que somos. ¿Sí me explico? Porque yo soy como Valia es una cosa, pero yo como Valia represento no solo a mi personalidad, yo represento a mis padres. Ustedes están formando idea de mis padres de la forma que los presento, ¿sí o no? Porque no los conocen, pero ¿a cuántos parece que conocen a mis padres? Porque he hablado mucho de ellos y la forma como los presento. También yo presento a mi país porque ¿qué idea de Ucrania ustedes tienen? De la gente de Ucrania. Viendo a unos ucranianos, ¿sí o no? Por ejemplo, la una que está aquí. Así formamos idea. Luego ustedes vieron a un hermano que hizo una cosa fea y usted dice, ¿y dónde te congregas? Y te dice por allá. Eso es lo que les enseñan en la congregación. ¿Cómo formamos idea de una congregación? Por la gente que la representa, ¿sí o no? Y a veces puede ser que en la congregación puede ser la mejor enseñanza, pero por un hermanito que allí dice que yo pertenezco a esa congregación, pero hace cosas completamente fuera del orden de Dios, la gente piensa que esa congregación es lo que enseña. ¿Les ha tocado pensar así de alguna congregación? Sí. Por allí no voy porque conocí a unos hermanos de allá que son tremendos. Entonces, yo como una persona siempre represento no solo mi apellido y mi nombre, represento a mi familia, represento a mi congregación, y represento a Dios en cual creo. Porque ¿cómo la gente va a conocer en qué Dios cree? Viéndome cómo vivo, ¿sí o no? ¿Cierto o no? A ver, díganme. Sí. ¿Para qué quiero? Muchos dicen, ¿para qué quiero esa fe si todos son como tú? No, tengo suficientes problemas, no quiero meterme en más. Entonces nosotros representamos. Y para representar bien tenemos que aprender qué es el bien. Por eso vimos que en 1 de Timoteo 3:15, versículo que vimos domingo pasado, apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo que dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cómo debes de portarte como parte de la familia de Dios. Es algo importante. Los que no vieron, no estaban domingo pasado en nuestra página web www.micasadesantidad.com hay primera prédica de este tema. Por favor, les encargo que la buscan y la escuchan. Porque el domingo pasado estábamos viendo que una de las cosas muy importantes para aprender parte de familia es que, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda sin mirar a las notas? A ver, gana un dulce. Paciencia. Paciencia. Muy bien, Vane. ¿Y de paciencia qué más? Sí, más paciencia, paciencia larga, sí. Pero en la paciencia, ¿qué se manifiesta? No quejarse. Ay, Vane, todos dulces llevas tú hoy. No quejarse uno con otro. ¿Cuándo empezamos a quejarnos?
Cuando no somos pacientes. Cuando queremos que la persona que está enfrente de nosotros o está a nuestro lado empiece a portarse como queremos nosotros. Como queremos, no necesariamente que así portamos, pero queremos que el otro se porta. Y la verdad es que de repente, cuando alguien nos trata de la forma como lo tratamos nosotros, no nos gusta. ¿Sí escucharon cómo lo dije? Si de repente Alex me empieza a tratar como lo trato yo a él, de repente tal vez no me gusta. ¿Qué indica esto? Que no lo estoy tratando bien. Dice la palabra, Mesías dijo que la regla de oro la llaman. Como quieres que la gente te haga, hazlos a ellos. O trata a la gente de la forma como quieres que ellos traten a ti. Entonces, pero asegúrense que se tratan a los demás, no como ellos tratan a ustedes, pero como quieren que tratan a ustedes. Amén. Entonces, estamos viendo que ser parte de familia de Dios requiere cierto comportamiento. Dice, cómo debes conducirte siendo parte de casa de Dios. O de casa de Dios si no significa el lugar donde nos reunimos, porque hoy estamos aquí, mañana podemos estar en la Chichén, en nuevo edificio, primeramente Dios, un día, por la gloria de Dios. ¿Alguien tiene fe en eso? Amén. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo debemos de conducirnos siendo familia? Hay muchas familias, existen muchas familias que se reúnen seguido, pero puro queja, uno con otro. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Pueden comer cada semana juntos, o cada mes juntos, o cada 2 semanas juntos, pero no se soportan. No se soportan, se quejan uno con otro, critican uno a otro. ¿Por qué? Porque cada uno se porta como que no fuera parte de la familia. ¿Sí o no? Sin respetar a la familia. Entonces, dice Pablo, para que sepas, tenemos que saber cómo conducirse siendo parte de la casa de Dios o de familia de Dios, que es la congregación de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que vimos semana pasada. Entonces, palabra conducirte, vimos que es la palabra ocuparte. ¿Cómo tú tienes que ocupar tu vida, tu carácter, tu personalidad para ser parte de casa de Dios, de familia de Dios? ¿Cuántos son de ustedes parte de casa de Dios? Muy bien. Los que no son, hoy es el día para integrar y amar la casa de Dios. Y para eso estábamos estudiando Santiago 5, 7 al 20. Santiago 5, 7 al 20. Y allí estamos viendo, ya vimos, no lo vamos a leer esa parte, vimos de la paciencia. Y hemos visto que uno necesita la paciencia ¿con quién en primer lugar? Con uno mismo. Necesitamos saber que no nos va a salir todo bien a la primera, pero eso no nos va a detener de intentarlo. Porque si no sale a la primera, no sale a la segunda, si no sale a la tercera, a la cuarta nos va a salir. Pero si no intentamos primera, segunda y tercera, ¿va a salir algún día? Claro que no. Por eso muchas veces empezamos cosas y no las hacemos bien. Lo más importante es hacerlo con toda la fuerza, toda la gana, toda la disposición. No hacerlo como sea. Porque si lo hacemos con descuidado, nunca va a salir bien. ¿Sí me explico, mis hermanos? Depositar todo cuando lo haces, sabiendo que no te va a salir bien. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hablar español,
hacía cosas que a veces pastor casi se escondía de vergüenza. Me salía de todo. Inventaba las palabras, todavía lo estoy haciendo. Inventaba, un día estábamos en el Instituto Bíblico y yo dije, tenía que decir de algo único cuando hablamos de la naturaleza de Mesías, que era único. Entonces yo digo, unicalidad de Cristo. Qué bonita palabra, no sé por qué no la tienen en español, pero es una muy bonita palabra. Pero luego pasaba las vergüenzas, yo hermanos, que no les voy a explicar. Quieren aprender algo a hacer bien, tienen que pasar las vergüenzas. Yo recuerdo, estaba yo dando un curso de panorama de Antiguo Testamento en una congregación donde íbamos por un tiempo, y yo en las noches daba los cursos. Y estábamos hablando de los sacerdotes. Entonces, yo daba curso en inglés y el pastor me traducía al español. Pero un día yo ya pensé, ya tengo suficiente español, y agarro y preparo una tabla de comparación de Adán y de Cristo, de primer Adán y de segundo Adán, como dice en la palabra de Dios. Y ya muy orgullosa lo preparo en español y lo doy a mis alumnos, y todos empiezan a morir de risa. Y yo no sé qué está pasando, me pongo roja, me pongo pálida, me quiero esconder porque todos ríen, y el pastor también está muriendo de risa y nadie me dice nada. Y yo quería que sea un hoyo en la tierra y caerme. Entonces, ¿qué hice? Cuando hablábamos de sacerdote, que Cristo era sacerdote, yo puse la palabra puse palabra sacerdote. Entonces, todos mueren de risa por mi español, pero yo vine tan orgullosa, tan inflada de mi capacidad de ya hacerlo en español, y tuve que todo y avergonzarme. Un día recuerdo que estábamos saliendo de la universidad aquí, todavía estaban los papás de misa aquí en la universidad, y estaban allí los alumnos parados junto al coche, y yo llego y les digo, ¿qué están trampando? Y todos están riendo otra vez. Pero mira, si tú no te tomas chance de equivocarte, jamás vas a aprender. Es la realidad de la vida. Y si les puedo estar contando y contando y contando las historias de mis vergüenzas, pero aquí estoy, gracias a Dios, con el español, predicando en la radio, en la televisión, dando consejería por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces tenemos que tomar el chance de pasar vergüenzas, tomar chance de equivocarnos, de que ríen de nosotros. Porque cuando empezamos nuestro caminar con Dios, a veces somos tan celosos que hasta parecemos fanáticos en algunas cosas, y ríen de nosotros y burlan de nosotros. Pero si no tomamos ese chance, jamás vamos a ver el resultado. Por eso es tan importante, mis hermanos, tener paciencia con uno mismo, sabiendo que estoy aprendiendo, y voy a equivocar, pero cada día voy a equivocar menos. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, para tener paciencia, ¿con quién? Con los demás. En tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. En la congregación, con esa hermanita que se te cae gorda, con ese hermanito que no te gusta cómo se ve, porque su cara está enojada, o siempre está riendo, o siempre está llegando tarde, o con los niños que se están portando. Ahí está Shelita, hasta ya Lian está diciendo entonces, hermanos, es tener paciencia uno con otro, sabiendo por empezar que no todos aprenden de la misma manera que yo. ¿Estamos de acuerdo? Pastor siempre me regaña, dice, no puedes esperar que todos estén
aprendiendo de la misma manera que tú, porque yo me desespero, ay, ¿cuánto más? Y ya me dicen, no todos pueden aprender como tú, no todos pueden hacer cosas rápido como tú. Tenemos que entender que todos somos diferentes y darnos chance ser diferentes. Yo no estoy hablando de tolerar el pecado y apapachar el pecado, sí me explico, mis hermanos, pero estoy hablando de la forma de aprender. Cuando tú estás dando tu mejor, aunque no te sale bien, enseñando idiomas, hay gente que así aprende idiomas, pero hay gente que los quieres agarrar y decir, ya dilo así, ¿cuántas veces te lo voy a repetir? Y no les sale, pero no les sale. Que Dios siempre trabaja mutuo, tanto en el discípulo como en el maestro, para que todos seamos pacientes, sin quejas. Entonces, damos nuestro mejor. Yo no estoy justificando la flojera, ¿sí me expliquen? No está hablando de la flojera, de indiferencia, pero hay gente que da su mejor, pero es todo lo que puede dar por el momento. Entonces, vamos a estar pacientes, esperando que se desarrolle el fruto. Porque tú, el que tienes en la congregación 20 años o 15 años o 10 años, no puedes esperar que el que llegó el mes pasado ya esté marchando como tú, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, tener paciencia contigo mismo, uno con otro y ¿con qué más? Con lo demás ya dijimos. ¿Con qué más? Con las circunstancias de la vida, porque llegan diferentes circunstancias, algunas que llegan por nuestras tonterías, porque los provocamos, por errores que hacemos, y otras porque son parte de la vida, que no son evitables. Entonces tenemos que tener paciencia con inevitable, lo confrontamos, nos humillamos ante el Señor, y pedimos su misericordia que nos da fuerzas a vencer. Y con lo que causamos nosotros, lo mismo, humillamos ante el Señor, pedimos perdón, reparamos el daño que hemos hecho a los que hemos hecho y seguimos en humildad sirviendo al Señor, porque la gracia de Dios es basta para nosotros. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, tener paciencia con las circunstancias de la vida, porque de todo eso Dios está trabajando en nosotros, moldeando en nosotros el carácter paciente de Mesías. El que vimos que fue llevado como cordero al matadero, pero no salió queja de su boca. Imagínense, si fueras tú, ¿qué hubieras hecho? Ay, ya todos supieran qué piensas de ellos. Como viene un esposo al rabino y dice, Rabí, ¿cómo puedo conocer mis debilidades? Y el rabino dice, ve y dile a tu esposa una cosa que no te parece de ella. Y vas a saber todas tus debilidades de tus padres y de toda la familia. Así. Algunas esposas se reconocieron. Ay, hermanos, tenemos que tener paciencia, mucha paciencia para no estar quejándonos uno con otro, porque en realidad tanto como nosotros necesitamos la gracia del Señor, tanto la persona que está a nuestro lado está pasando su camino, está pasando sus luchas, sus dolores, sus lágrimas, sus caídas, y también necesita amor, paciencia y aceptación. Amén. Entonces seguimos, mis hermanos, sobre la vida congregacional. Entonces el siguiente, lo que nos dice apóstol Santiago en 5:12, dice, pero sobre todo, hermanos míos,
no juréis ni por cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Fíjense, el mandamiento de Dios dice: no usas el nombre de Jehová en vano. En vano significa vacío. Y muchas veces nosotros creemos que es no decir Dios muchas veces. Pero lo que significa que si tú quieres decir algo y comprobar que es la verdad, porque si es la verdad, puedes decir: Jehová es mi testigo. Eso significa jurar. No es decir juro. No, es decir, Jehová es mi testigo que digo la verdad. Y dice nuestro Mesías que mejor no lo hagas, porque si ni tú siquiera sabes que sí es la verdad, si no eres testigo presencial, o si estás mintiendo mucho, ojo, llamar a Jehová por testigo, porque allí está y es testigo fiel. Y Él lo ve todo y lo sabe todo. Entonces, Él va a ser testigo contra ti y te va a condenar por tu juramento. Pero aquí todavía más dice apóstol Santiago, dice Santiago: miren, mejor ni eso hagan. Solo digan sí o no. Porque si tú eres una persona de Dios, si tú eres mujer de Dios, y todas mujeres de Dios dicen amén. Si tú eres hombre de Dios, y todos hombres dicen amén. Si tú eres una persona de Dios, no necesitas jurar. Que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando no. Porque ¿qué tal si te equivocas? Puedes caer en condenación. O qué tal si tienes motivos de manipulación en tu corazón y vas a caer en condenación. Entonces, en la vida congregacional es muy importante ese principio, porque estamos hablando de la vida congregacional. Recuerdan que cuando tú tienes que decir algo, fíjense, porque está hablando en el contexto de murmuraciones y quejas. Entonces, si tú sabes y ves que algún hermano está quejando, no lo conviertas en chisme, pero ve y que tu palabra sea sí o no, confróntalo. Si tú sabes que alguien dijo que tú eres... tú diste alguna palabra o dijiste algo, pero no es la verdad, tienes que decir: esto no es la verdad, esto sí es la verdad. Aquí hace unos años tuvimos un problema en la congregación que nos surgió precisamente por esto, porque habían personas que les gustaba chupar los huesos de los demás. Y contaminaron otras personas, porque es de contaminación, es como una bacteria mala. Cuando tú empiezas a quejarse con alguien, se esparce muy rápido y es como un monstruo, te jala y te, dime más de esto, ¿de veras? ¿Y qué tal? Pero ven a estudiar la palabra de Dios. No, para eso no tengo, pero cuéntame un chisme. ¡Qué rico! ¿Y de veras? Y empezamos a engrandecer. Y habían unas hermanas que me mandaban mensajes de chismes. Y yo un tiempo, por no ofenderlas, me sentí como que muy agobiada, con mucho peso encima, porque de un lado te traen toda esa basura y de otro lado dicen: te lo digo con el propósito para que ores, para que no, pero no lo digas a nadie. Entonces yo, gracias a Dios, que Dios me dio sabiduría, y yo fui a consultar con mi marido y dije: mira, esto es lo que me está sucediendo, ¿qué hago? Me dice: aplica la palabra de Dios, ¿por qué estás agobiada? Y dice, está diciendo que, me dice mi marido que
dile, si te va a decir algo, dile, lo puedo y me puedes confirmar esto en la presencia de la persona de cual estás hablando. Si te dice no, entonces no lo quiero escuchar. Eso ya es chisme. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es queja y chisme. Entonces me empezó a instruir mi marido, porque yo en mis emociones, para no ofender y no caer mal a alguien, como que me sentí, pero de veras hasta a veces me sentí como bote de basura, porque te echan basura y no puedes hacer nada con eso. Entonces yo empecé a decir a esa hermana, una específico, que siempre traía, pero sacaba la basura más fina. Y me venía y yo le empecé a decir, me lo vas a decir, lo que ahorita me vas a, porque me decía, te voy a decir algo, y le dije, ¿me lo vas a decir luego enfrente de la persona? Y me decía, no lo quiero escuchar. Y empecé a proteger mi corazón, porque dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces yo empecé a guardar mi corazón de la basura, porque ¿para qué la quiero? Si no, porque cuando es de edificación, se hace en la luz todo. Te vas con la persona, lo que ahorita vamos a ver, la confrontas y le dices, a ver, entonces tú eres testigo, dilo lo que, si no, eso no debe de ser presente. Que tu palabra sea sí o no, lo que es más ya es de enemigo, ya es de diablo, dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Amén. Porque el enemigo es chismoso, Satanás es chismoso. Y él envuelve los chismes y quejas en unas envolturas tan bonitas, tan hermosas, que la agarramos como dulce de piñata y lo disfrutamos. Y volvemos dependientes de esto, porque empezamos a buscar más y más y más y más, y ya la persona la que tal vez solo nos pisó el dedo el domingo, ya es un monstruo por todo lo que se hizo y todo lo que se permitió que el enemigo lo haga en nuestra cabeza. Por eso la instrucción para la casa de Dios es siguiente. Dice así: para que no caigas en condenación. Escúchanlo bien. Dice versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué significa afligido? Afligido es el que está pasando cierta situación difícil, dolor, tristeza, el que está pasando alguna pérdida, el que está apretado. Afligido es apretado, que se siente adolorido. Entonces, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Adoración. Cada vez que aflicción surge, porque aflicción es como dolor de repente, ¿no? A veces se baja, a veces sube, ¿cierto o no? Cuando te pasas alguna situación en tu casa, a veces te entras en la paz y luego empiezan a llegar pensamientos. ¿Y qué tal si eso? ¿Y qué tal si otro? ¿Y qué tal si? Y por allá, y por allá. Entonces tú empiezas a sentir muy apretado, como en una cueva. En ese mismo momento, cuando empiezas a sentir afligido, ¿qué dice la palabra de Dios? Tienes que hacer oración. ¿Qué significa orar? Significa presentar tu caso ante el Señor y decir: Señor, estoy perdiendo mi paz. Ayúdame a actuar en esta situación con fe. ¿Qué hago, Señor? Hablen toda la duda, platican de: Señor, ¿qué hago? Instrúyeme. Mira, Señor, hice esa tontería y me está perjudicando. Ayúdame cómo reparar. Hice este error, Señor. Perdóname. Instrúyeme con tu espíritu. ¿Cómo lo hago? Para reparar el daño. Para hacer cosas para tu gloria. Allí tienes que olvidar que los humildes Dios da, ¿qué? Gracia.
Pero si tú quieres nada más a justificarse es desechar tus responsabilidades. Escuchando bien. Cuando tú no eres responsable por lo que pasa, ¿no? ¿Y yo qué? Y tú empiezas, no, yo no hice eso. No, eso no era mi justificación, intención. Eso no. No. Mira, dile, como a David, Señor, yo pequé. Y solo soy responsable. Yo asumo mi responsabilidad. Ahora, ayúdame. ¿Y qué dice la palabra? A los humildes Dios da gracia. ¿Y qué es gracia? No, olvidan esa frase, favor inmerecido. Es una frase que no significa nada. Significa es capacitación sobrenatural a ser imposible. Ese favor merecido ya olvidan, ya hemos hecho predicaciones sobre este tema y ustedes siguen repitiendo. Gracia es la capacitación sobrenatural para hacer imposible. Nosotros no podemos ser salvos por nuestra fuerza, dice, pero por fe, por gracia somos salvos. Nosotros tenemos fe y Dios sobrenaturalmente nos salva. Favor inmerecido es por decir que podemos hacer lo que queremos y nada nos pasa. Claro que no lo merecemos esto, pero entienden bien que la gracia de Dios es colaboración de Dios con los humildes. ¿Cuánto dices, Señor, yo no puedo? Y el Señor dice, pero yo sí. Entonces tú te humillas y dices, Señor, yo destruí mi familia. Señor, yo lastimé a mi esposa. Ayúdame. ¿Cómo reparo el daño? Quiero reparar el daño, Señor, reconozco que yo lo hice. No estás diciendo que es culpa de mis papás, de mis abuelos, de mi vida tan difícil. No. Tú lo hiciste, no importa en qué circunstancias. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿quién es responsable? Yo. Entonces tú vas con el Señor y dices, Señor, soy responsable. Hice malo, pero quiero reparar el daño según tu palabra. Ayúdame. ¿Y saben qué hace Dios? Ayudador rápido. Viene con su gracia y hace imposible en tu vida. Sana lo insanable. Cura incurable. Repara irreparable. Pero solo cuando tú tomas responsabilidad. Tomar responsabilidad es ser humilde ante el Señor. Personas humildes siempre dicen, yo soy responsable por lo que tengo, por lo que soy, por donde llevé. Si llevaste a tu familia, por ejemplo, en estado de miseria, si lastimaste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ya no puedes cambiar el pasado, pero puedes humillarte ante el Señor y decir, Señor, ahora, desde hoy en adelante, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ayúdame. ¿Y sabes qué? Ahí entra la gracia, la colaboración de Dios. Colaboración de Dios con un corazón humilde. Noé fue justo entre todos los hombres, pero ¿eso fue suficiente para la salvación? Por eso halló la gracia, dice, halló la gracia y Dios hizo imposible en él. Si tú quieres algo que sea algo imposible en tu vida, que te parece hoy, ¿cómo se va a hacer? Humíllate ante el Señor. Toma responsabilidad sin culpar a fulanito, a tu vecino, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu suegra, a tu suegro, a tu hijo, a tu abuelo, a tu hermano, a quien sea. Trato de Dios va a ser con ellos aparte en sus vidas. Pero en tu vida, tú quieres corregir el camino. Por eso dice la palabra, enderecen el camino. Enderezar el camino es humillarte ante el Señor y decir, Señor, no sé qué hacer, pero única cosa sé, que anhelo estar en tu casa
todos los días de mi vida. ¿Quieres saber cómo ser parte del pueblo de Dios, de casa de Dios? Quiero ser parte. Quiero estar mejor un día en tu casa, que mil fuera de Él. Humíllate ante el Señor. No vas a perder absolutamente nada. Solo Dios de tu enemigo va a convertir en tu amigo, porque dice a los soberbios Dios, ¿qué hace? Resiste. Es por decir, si tú jalas la cuerda a este lado, Dios, ¿dónde la jala? Al lado opuesto. ¿Y quién es más fuerte? Entonces, mejor, mucho más mejor es humillarte ante el Señor, porque para eso va a llegar la gracia de Jehová. Entonces, si alguno entre vosotros afligido, haz oración. ¿De quién es oración? ¿De quién es responsabilidad orar en tu aflicción? Mía. Muy bien. Luego dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué haces? ¿Recibiste un favor inmerecido, como ustedes dicen, aunque tú a veces crees que es merecido? ¿Saben qué merecemos en esta vida nosotros? La muerte, punto. Pero el don del Señor, la gracia es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es único que hemos ganado es la muerte. Entonces la vida tenemos. Si no fuera por ti, que diga Israel, ya mis enemigos me hubieran devorado. Es una realidad. Es una realidad. Yo a veces escucho, es que yo soy hombre honroso, yo soy hombre recto, yo soy mujer recta. Miren, ni tú lo crees por empezar, porque tu corazón está chueco. Eso dice la palabra de Dios. No me creen a mí, creen a Dios. Yo no soy nadie. Necesitamos nosotros entender que solamente humildad, reconocer nuestra responsabilidad, nos va a mantener en la gracia del Señor, en favor de Dios, en la capacitación sobrenatural. Que si Dios va a ver tu corazón humilde, y corazón humilde no es decir, ay, pobre soy, yo soy víctima, miran que me han... No. El corazón humilde dice, miren, yo provoqué muchas cosas en mi vida. Yo provoqué, pero Señor, tomo responsabilidad. ¿Cómo reparo daño? ¿Cómo reparo daño a tu nombre? Porque en mi vida yo lo perjudiqué. A Dios no le afecta, pero en mi vida lo perjudiqué. ¿Cómo reparo el daño a mi familia, a mi congregación? ¿Cómo reparo el daño a mi esposo, a mis hijos, y etcétera? ¿Cómo lo hago, Señor? Y según la palabra de Dios, porque se trata de cumplir caprichos de otra persona, se trata de cumplir responsabilidades de uno. Amén. Entonces estábamos que dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. Es por decir, recibiste bendición, tienes que cantar. No, y recibiste un aumento no significa ir y gastarlo en una cena o en un club nocturno, o gastar en cosas que ni se te aprovechan hasta endeudarte. Recibiste una bendición, sea de finanzas, sea de promoción, sea de casa, sea de amor que necesitabas tanto. Da gloria a Dios. Y da gloria a Dios en tu casa cuando tú como marido recibiste este aguinaldo. Llega a la casa y dile a tus hijos y a tu esposa, vamos a inclinarnos y vamos a darle gracias a Dios, para que nuestros hijos vean nuestro corazón agradecido y aprenden a agradecer a Dios. No lo tomas nada más como tú lo ganaste. Sí, tú trabajaste todo el año, pero el que te da es Dios. Porque así como te da, te lo puede quitar, y muchos lo saben. Inclínate, ponte de rodillas ante el Señor y dile,
junto con tus hijos, Señor, gracias, porque sí me cumplieron y me dieron el aguinaldo. Cuando te dieron aumento, canta gloria a Dios. Da testimonio a tus hijos. Miren qué hizo Dios. Mira qué bendición. Vamos a darle gracias a Dios. Y ponte de rodillas junto con tus hijos. Y canta con ellos. Mira, te fue bien en la venta, regresando a la casa. Dile, gloria, Señor, vengan, vamos a dar gracias a Dios porque me fue bien. Tenemos para pagar nuestros gastos. ¿Recibiste? Gozo, hazlo conocido. No te apropries. No quedas como dueño. Dale gloria a Dios. Canta alabanzas. Y luego nos dice, versículo 14, pongan atención, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, estamos viendo varias situaciones. En la situación de aflicción, ¿qué hago? Yo oro. En la situación de gozo, alabo. En la situación de enfermedad, ¿qué hago? Cuando yo estoy enfermo de tal forma que tengo que quedarme en casa, porque aquí está hablando en ese sentido, que no puedo salir de casa por la enfermedad, ¿cómo se manifiesta mi fe? Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Llama a quién? A los ancianos, a los que están llevando ministerio en la congregación. La fe se manifiesta de diferentes formas en diferentes situaciones. Cuando en aflicción mi fe se manifiesta en oración. En el gozo mi fe se manifiesta en alabanza. Pero en enfermedad, cuando me quedo en reposo o en enfermedad de la cama, ¿cómo se manifiesta mi fe? Llamando. Y ahora se puede ser literal. Llamando. Porque en tiempos antiguos tú necesitabas pedir a favor a alguien que va o enviar la carta o pedir a alguien, a tu esposo, a tu vecino, mira, ve a fulanito y tal para que venga a orar por mí porque estoy enfermo y no puedo salir de mi casa. Ahora somos bienaventurados, te agarras tu teléfono o tu smartphone y mandas un WhatsApp y dices, estoy enfermo, necesito que vengan a orar por mí. Esto es manifestación de fe. Entonces, ya los ancianos vienen y oran por ti. Y como tú tomaste el paso de fe para llamar, ellos tomaron paso de fe para venir, oración de fe, hace la obra y se sana el enfermo. Nuestro problema aquí en México, que mayoría pensamos que pastores o ancianos tienen que adivinar qué me está pasando. Y les voy a decir, casi nunca nos hablan para decir vengan a orar por mí. Muy raro, siempre tenemos que ofrecernos, pero eso no es paso de fe. ¿Sí me explico? Paso de fe tiene que venir de ti. Y no porque pastores es una gran cosa o ancianos es una gran cosa, no. Pero el orden de Dios es así. Si tú estás en tu casa, no puedes salir, necesitas oración, te llamas. ¿Qué haces? Llamo. Yo llamo. ¿De quién es responsabilidad? La mía. La responsabilidad de ministro es responderte y venir. Decir, yo vengo tal y tal día y voy a orar. Y entonces se unen dos personas en fe, se llama acuerdo mutuo. Y esta oración, cuando dos se ponen de acuerdo pedir una cosa, se le concede según la palabra de Dios. Es de suma
importancia. Y tu fe tiene que manifestarse si de repente al pastor se le olvidó, porque también es humano. Tu fe a veces tiene que fortalecerse para llamar segunda vez. ¿Te va a pasar algo si hablas segunda vez? No. ¿Te va a caer el gorro? No, es un dicho que tenemos nosotros en Ucrania, que no te va a caer el gorro por inclinar, porque tú crees que es mucho, ¿no? A veces se puede pasar, pero yo sé que cuando una persona enferma llama tú, no para tu vecino o para tu pariente lejano, es otra cosa, pero tú siempre se da prioridad, ¿sí o no? Sí. Y yo sé que a ninguno se ha dicho no puedo, no tengo tiempo, pero el chiste o el principio es que tiene que venir ¿de quién? De mí. ¿Ven que esto es según la palabra de Dios? La fe para que tú sepas cómo comportarte en la familia de Dios. Entonces, lo que dice que tú te enfermaste, tú llamas. Luego oren ungiéndole con aceite en el nombre de Jehová, el nombre de Mesías, y la oración de fe. ¿Por qué es oración de fe? Tu fe era para llamar y la fe del anciano era para venir y orar. Se une la fe, pero ¿quién levanta? Miren, el Señor. La obra hace Señor, no pastor. Es muy importante. Pastor ni puede quedarse ni siquiera con crédito porque levanta el Señor. Aquí es colaboración. Si ustedes ven la palabra de Dios, el principio de Amos 3, libro de Amos 3:3, no lo abren, lo checan, donde dice que si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo andarán juntos? Para llegar a un lugar tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros cuando escogemos una congregación es porque estamos de acuerdo a aprender de lo que enseña. Porque si no estamos de acuerdo a aprender todo el tiempo, vamos a andar en rebeldía, en reto, en rebeldía. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos o caminamos con Dios? Porque estamos de acuerdo a aprender de Dios. Y decimos, sí, Dios, como siempre, tú tienes razón. Porque así es. Más que nosotros resistimos, más que creemos que sabemos mejor, a final de cuentas decimos, Dios, tú otra vez tuviste razón. ¿Alguna vez dijiste algo parecido? Todo el tiempo. Dios, como siempre, tú ganaste, tú tienes razón. Entonces es ponerse de acuerdo. Por eso dijo Dios a Abraham, camina conmigo o anda conmigo y sé perfecto. Es caminar con Dios, es seguir con Él donde Él va, como Él va, y eso nos perfecciona, nos cambia, nos transforma. Lo mismo con la congregación. Nosotros escogemos una congregación. Cada vez cuando, por ejemplo, alguien pide si puede ser parte de la congregación, nosotros insistimos diciendo, vengan, escuchan, estudian, vean y luego oren y luego tomen decisión para estar seguros que están de acuerdo para crecer aquí. Porque tienes que estar de acuerdo con la forma como se maneja la cosa. Yo en mi vida tuve que aplicarlo. Y si no estás de acuerdo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tienes que estar seguro en el lugar donde estás dispuesto a aprender y crecer. ¿Sí me explico, mis hermanos? Porque es algo natural para nosotros. Para pertenecer a la familia, tienes que estar de acuerdo con la forma como vas a marchar con esta familia. Estar seguro que la familia tiene propósitos correctos, hablando de casa de Dios, enseñanza correcta, no hablando de los caracteres, porque de los caracteres todos somos diversos y jamás vamos a ser iguales.
Y gloria a Dios porque somos diferentes. Sería muy aburrido que estaríamos todos igualitos. Pero no estamos hablando de caracteres. Caracteres se moldean. Uno con otro, hierro con hierro. Gloria a Dios. Pero estamos hablando de lo principal, estar de acuerdo. Entonces, Señor levanta. Y luego dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando llegan ancianos a orar por ti, y tú sabes que tu enfermedad está provocada por algún pecado, porque normalmente sabemos, nuestro espíritu lo sabe, ¿sí o no? Sabes cuando te rebelaste contra algo, sabes cuando te metiste, o lo que sea, sabes. Entonces, ¿qué haces? Vienen ancianos y antes de orar te van a preguntar, ¿tienes algo que decir? ¿Necesitas algo de reconocer, de platicar para orar por ti? O si no te preguntas, tú digas. ¿Saben que antes que oren por mí? Porque como quieres hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Quieres? O si quieres que Dios te levante y que sean perdonados tus pecados, tienes que decir, miren, lo que pasa es que hice esto y esto, y eso yo creo que eso provocó. Dice, te va a ser perdonado, porque dice, el que confiesa sus pecados, le serán perdonados. El que oculta sus pecados, le van a estar llevando a la perdición. Entonces, le serán. Y luego lo explica 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Oración eficaz del justo. En el momento que te reconoces tu pecado y arrepientas, pides perdón a Dios y pones tu pie sobre el camino de corregir, sobre el camino de justicia, ya eres justo ante Dios. Entonces ya puedes con derecho orar y esa oración es eficaz. Si tú estás escondiendo el pecado, no quieres reconocerlo, tu oración no es eficaz. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso mejor sacar todo a la luz y esa oración va a ser oración eficaz y Dios va a perdonar tus pecados y sanar tu enfermedad si está causada por algún pecado. Y luego dice, nos explica, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y está mostrando que todos los que caminamos con el Señor podemos tener oración eficaz si somos justos ante el Señor. Si no practicamos el pecado, si no vivimos en las cosas inmundas. Nuestras oraciones pueden ser como oración de Elías por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una instrucción más aquí, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si estás viendo que tu hermano voltea a tu izquierda, a la derecha, hay tus hermanos. Si tú ves que el hermano está empezando a andar en cosas no de Dios, eso significa extraviarse. ¿Saben? Como una ovejita camina y aquí mordió y de repente por allí vio y le pareció más verde y cruzó el río y se fue y ahí se está perdiendo. Eso es extraviarse, perderse. Muy raro que alguien va y dice, voy a perderme de fe. Nadie lo está planeando. ¿O sí? ¿Alguna vez que tú habías extraviado? Entonces, cuando tú ves que alguien se está extraviando, significa que ya está agarrando otro rumbo y dice, y alguno le hace volver. ¡Hey! ¡Reacciona!
¡Oh, despierta! Porque yo sé que hay muchos pensamientos dentro, pero pensamientos del corazón no son buenos. Mejor escuchan la palabra. Regresa. ¿Dónde vas? Y con algunos de ustedes yo tuve que hablar de esa forma. Y se enojaban. Pero luego, ¿qué decían? Dentro, qué bien que me detuvieron en este camino. Porque entonces, si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No importa si se enoja y te deja hablar por un tiempo. A mí me ha pasado que me dejaron hablar y algunos volteaban su cara para otro lado. No importa, yo lo aguanto. Tú tienes que aguantarlo porque sabes que salvas una alma de la muerte y su sangre no va a estar en tus manos por apapachar en lugar de decir si te sigues así te vas a condenar y vas a ir al infierno. ¿Sí me explico, mis hermanos? Eso es ser parte de casa de Dios, preocupar por almas. Me preocupa tu alma, mi hermano, que no vayas al infierno. No importa que te enojas, no importa que digas de mí. Lo importante que regresas a casa. Lo importante que regresas a casa. Lo importante que regresas al Padre. Esto es amar uno a otro, arriesgando. Por eso dice, verdadero amor es poner tu vida por tu amigo. Aunque sabes que tal vez te puede matar de coraje, pero tú sabes que su alma es mucho más importante. Bendito es el nombre del Señor.